¿Qué tal? Es un gran placer dar la bienvenida a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que, francamente, resulta ser un viaje intelectual bastante salvaje. Hola. Sí, es un privilegio estar aquí para analizar este entramado. Estoy seguro de que será una discusión intensa. Totalmente. Y para arrancar, quiero plantear una pregunta central para quien nos escucha hoy. ¿Hasta dónde es ético llegar para conseguir lo que uno cree merecer? O, abordándolo desde otro ángulo, ¿el fin realmente justifica los medios cuando hay manipulación de por medio? Esa es la gran pregunta. Sí, y hoy desmenuzamos las páginas de una obra clásica de William Shakespeare, extraída de una edición de dominio público. Hablamos de la obra A buen fin no hay mal principio. Quien ya conoce la historia sabe perfectamente que el famoso truco de la cama y la ambición desmedida de nuestra protagonista siempre generan una incomodidad profunda. O sea, esa pregunta inicial da justo en el clavo. Porque esta pieza a menudo se empaqueta bajo la etiqueta de comedia, pero basta escarbar un poco para notar que tiene una moralidad tan flexible y unos tintes tan oscuros que... Que rompe cualquier categorización sencilla, ¿no? Exacto. Aquí no hay espacio para el romance idealizado. Estamos ante un tratado sobre el arribismo, el engaño y la supervivencia en un mundo rígido. Precisamente. Y por eso nuestra misión en este análisis a fondo no es solo resumir una historia antigua. La idea es desentrañar un relato fascinante, repleto de clasismo descarnado, de estrategias políticas brillantes y de personajes que operan en zonas morales muy grises. Es un atajo extraordinario para comprender las complejidades de la naturaleza humana que siguen siendo increíblemente actuales. Así que, a ver, analicemos esto. Empecemos por la historia de nuestra protagonista, Elena. Claro. Elena es la hija huérfana de un médico famoso, Gerardo de Narbona. Y pues ella está perdidamente enamorada del noble Beltrán, el conde de Rosellón. El problema es que Beltrán se marcha a París para servir al rey de Francia. Y el rey, recordemos, sufre de una enfermedad aparentemente incurable. Los textos la describen como una fístula que había derrotado a todos los médicos de la corte. Así es. Y aquí es donde vemos el choque de mundos, porque Elena decide seguirlo. Lo fascinante aquí es cómo la obra establece el conflicto de clases no como un simple obstáculo romántico, sino como un muro institucional enorme. Elena posee el conocimiento científico de su padre, pero carece de linaje. Ella sabe que su estatus social la separa de Beltrán, que representa todo el privilegio heredado. Sin embargo, no se resigna a su destino. No, para nada. Utiliza esa receta médica secreta de su padre como una moneda de cambio para escalar socialmente. Y hay que dimensionar lo que estaba en juego en esa escena increíble con el rey. Sí, porque en esa época la medicina estaba plagada de misticismo. Acercarse a un monarca con una promesa así era un riesgo colosal. Es una apuesta de vida o muerte. Ella le promete una cura en 2 días. Si falla, acepta ser torturada y ejecutada de la forma más despreciable. Pero si acierta, pide el derecho de elegir a su esposo entre los nobles de la corte. Imagínate el nivel de ambición que se requiere para desafiar el orden natural establecido poniendo el cuello en la guillotina de esa manera. Y cuando la cura funciona, ella exige su pago y elige a Beltrán. Y ahí presenciamos el desastre. Beltrán reacciona con un asco genuino, afirmando que casarse con la hija de un pobre médico es una deshonra para su sangre. La rechaza cruelmente. Y es ahí donde el rey pronuncia un discurso que es absolutamente demoledor y muy importante para quien nos escucha hoy, porque rescata el núcleo de nuestro debate moderno sobre el mérito frente al linaje. Sí, es un momento clave. El rey afirma que el bien y el mal son como son intrínsecamente. Y remata deconstruyendo la base misma de la nobleza diciendo que los simples títulos son esclavos prostituidos en la tumba. Es una frase brutal. Totalmente. Está diciendo que el valor personal y las acciones presentes, como el mérito que demostró Elena salvándole la vida, tienen un peso infinitamente mayor que un apellido heredado. Pero claro, a Beltrán toda esta filosofía le resbala por completo. Acepta el matrimonio únicamente porque el monarca lo obliga. Y en cuanto termina la ceremonia, el joven conde decide huir hacia la guerra, en Florencia, en Toscana, antes que consumar la unión. Y aquí es donde entra en escena el catalizador de las peores decisiones de Beltrán. Aquí es donde se pone realmente interesante. Hablemos de Paroles. Ah,
Paroles. Es una figura arquetípica. El fanfarrón, el cobarde que se camufla bajo ropas vistosas y un vocabulario grandilocuente. Es la mala influencia clásica. El típico bravucón. Hay un momento que roza lo absurdo donde Paroles intenta argumentar en contra de la virginidad con Helena. Le dice que la virginidad se consume hasta la última recortadura y muere devorando su propia entraña. Es palabrería barata, puro cinismo. Exacto. Pero si conectamos esto con el panorama general, la figura de Paroles es un espejo para Beltrán. Shakespeare usa a este supuesto soldado para exhibir que el noble Beltrán tiene un juicio pésimo para elegir a sus amistades. Rechaza a Helena exigiendo pureza de linaje, pero elige como consejero a un fraude absoluto. Y esa ceguera nos conduce a la anécdota más divertida de las fuentes, la famosa trampa del tambor. Sí, esa emboscada cómica es genial. Los soldados franceses deciden desenmascarar a Paroles. Él había alardeado con ir a recuperar un tambor, así que sus compañeros fingen ser el enemigo. Y el elemento clave es que hablan en una jerga inventada. Empiezan a gritar, «Trócamo busus, cargo, cargo». Y el pánico es instantáneo. Paroles, vendado de los ojos, no opone ni un segundo de resistencia. Traiciona a todo su ejército inmediatamente. Sí, empieza a revelar información diciendo que tienen 5 o 6 mil caballos, pero flacos e inservibles. E insulta a sus propios comandantes frente a Beltrán, que está escuchando todo escondido. Es la disección de una identidad falsa. Para la audiencia, resulta revelador plantearse cuántas veces nos dejamos deslumbrar por personas que son puras apariencias, justo como Beltrán se dejó engañar por la falsa valentía de Paroles, que se derrumba ante la menor presión. Es una epifanía humillante para Beltrán, pero mientras él sufre esto, el drama principal sigue. Antes de huir, Beltrán le había dejado a Helena un ultimátum en una carta con condiciones imposibles. Sí, le dice algo como: cuando hayas obtenido la sortija que llevo en el dedo, y cuando me ofrezcas a uno de tus hijos de quien haya sido yo el padre, entonces me llamarás marido. Un muro diseñado para humillarla. Exacto, pero esto plantea una pregunta importante sobre la ética y la astucia femenina en la obra. Lejos de rendirse, Helena toma el ultimátum como instrucciones. Finge ir en peregrinación a Santiago, pero sigue a Beltrán a Florencia. Y allí descubre que su honorable esposo está intentando seducir agresivamente a una joven honesta llamada Diana. Y en lugar de armar un escándalo, Helena elabora una estrategia. Una estrategia que, pongámoslo en perspectiva, roza límites morales bastante complejos. Ella hace un trato con Diana y su madre, la viuda. Diana fingirá aceptar los avances de Beltrán, le pedirá su anillo ancestral como prueba de amor y le dará otro anillo. Es que el rey le había dado a Helena. Y en la oscuridad de la noche, bajo la estricta condición de no hablar, Helena toma el lugar de Diana en la cama. Es la culminación del truco de la cama. Helena argumenta que de un hecho reprensible conseguirán una acción honesta. Pero estamos hablando de una manipulación íntima. Cierto, la ambigüedad moral es absoluta. Shakespeare no presenta heroínas inmaculadas, muestra a estas mujeres de diferentes clases sociales aliándose para engañar a un hombre poderoso y arrogante. Es una muestra de astucia política y supervivencia, usando las mismas reglas del juego patriarcal que él emplea. Y toda esa red de engaños choca de frente en el juicio final. El clímax es fantástico. Todos regresan a la corte en Francia creyendo que Helena ha muerto gracias a la mentira que ella misma esparció. Beltrán se siente libre y está a punto de casarse con la hija de la feo. Como fianza, entrega un anillo. Y el rey reconoce inmediatamente que es el anillo que él le dio a Helena. Ahí Beltrán se hunde en sus propias mentiras. Totalmente. Primero inventa que una noble florentina se lo arrojó por una ventana. Pero luego aparecen Diana y la viuda exigiendo justicia. Y la ironía es devastadora. El noble miente descaradamente bajo juramento, mientras que los personajes de clases más bajas exigen la verdad. Beltrán llama a Diana una impúdica que se prostituía a todo el campamento para intentar salvarse. Una bajeza tremenda. Pero la resolución llega cuando entra Helena, viva, embarazada y con el anillo de Beltrán. La evidencia innegable. Acorralado, Beltrán pide perdón y promete amarla. El rey ofrece una dote a Diana y cierra la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Tenemos a un hombre que despreció a su esposa, huyó, se rodeó de cobardes, acosó a una joven y la difamó.
¿Realmente podemos creer en el arrepentimiento repentino de Beltrán? Es difícil de tragar. Pero si sintetizamos los aprendizajes, la obra nos enseña a cuestionar el valor de las apariencias frente a las acciones reales. La nobleza no garantiza integridad moral, y la falta de títulos no impide la genialidad ni la determinación. El mérito triunfa sobre el linaje, pero a un costo muy alto. Así es. Deja una sensación muy agridulce. Y para despedirnos, quiero dejar una idea inquietante en el aire para que quien nos escucha reflexione por su cuenta. A ver, adelante. El título afirma que, a buen fin, no hay mal principio. Pero si un matrimonio requiere manipulación, engaños nocturnos y humillación pública para concretarse, ¿realmente estamos ante un buen fin? ¿O acaso Shakespeare nos estaba lanzando una advertencia muy cínica sobre lo que la gente está dispuesta a tolerar con tal de no perder su estatus o su obsesión amorosa? Esa es una perspectiva fascinante que cambia toda la lectura. Sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos haber dejado a la audiencia con ganas de seguir cuestionando estas historias clásicas. Hasta la próxima.